consideramos pertinente plantear ante la Comisión y ante el país lo que podríamos llamar las líneas rojas y los elementos que nos parecen a tener en cuenta o deben ser tenidos en cuenta en lo que decida esta comisión de cara a la plenaria del Senado. Entre otras cosas, para que la reapertura de este debate no signifique peluquear la reforma que venía de Cámara o peluquear las preguntas que están planteadas en la consulta, porque esas preguntas se pueden responder de cualquier manera y nosotros quisiéramos que se respondan en la perspectiva de garantizar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y protegiendo, por supuesto, y permitiendo con esa protección de los derechos de los trabajadores la mejora de la economía colombiana y la mejora del aparato productivo sobre la base del trabajo digno y decente, que es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo. Y yo lo decía en la intervención anterior, este proyecto de reforma laboral busca recuperar derechos perdidos con la Ley 789 del 2002 y busca cumplir compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios de la OIT que son tenidos en cuenta en el proyecto de reforma laboral del gobierno, los voy a mencionar rápidamente. El convenio 182 de eliminación de la discriminación, el convenio 100 de igualdad de remuneración, el 159 de readaptación profesional y el empleo, es decir, para las personas en discapacidad, el convenio 001 de horas de trabajo en industria, el convenio 30 horas de trabajo en comercio y oficina, el convenio 14 de descanso semanal en industria, el convenio 106 de descanso semanal en comercio y oficina, el convenio 189 de trabajadoras domésticas y el convenio 169 de pueblos indígenas. Y dejo de último el convenio 87, que es el derecho de sindicalización y negociación colectiva, y el convenio 208. ¿Por qué los dejo de último? Porque empiezo a referirme a los temas del contenido. El convenio 87 tiene que ver con derecho de sindicalización y negociación colectiva, que significa ni más ni menos proteger la actividad sindical. Y proteger la actividad sindical y la libertad sindical, estimado senador Lemus, significa prohibir el contrato sindical. Porque el contrato sindical pervierte la figura del sindicalismo, la institución del sindicato, y socava su legitimidad y desvirtúa su papel y su rol como representante de los intereses de los trabajadores frente al empleador, bien sea en el sector público o en el sector privado. Yo les mencionaba un dato que tenemos en el Ministerio del Trabajo de los contratos sindicales que han sido registrados en el Ministerio en el año 2024. Contrataron 2.4 billones de pesos, el 97% en el sector salud. Es decir, que el contrato sindical se ha usado para evadir la ley de contratación pública y para tercerizar y precarizar el trabajo de médicos, enfermeras y en general el personal que labora en el sector salud. Así que eliminar el contrato sindical significa pronunciarse en favor de la mejora de las condiciones del trabajo, sobre todo de los trabajadores del sector salud. Y el convenio 208, que es este, tiene que ver con la recomendación sobre los aprendices de calidad. Y este convenio de la OIT recomienda la laboralización de los aprendices, en particular del SENA y de entidades para la formación del trabajo similares al SENA. Incluso reconoce el derecho a la sindicalización de los jóvenes, invoca el tratamiento igual a trabajadores y aprendices. Así que también estamos tratando de cumplir, de colocar a Colombia en la perspectiva de estándares internacionales recomendados por organismos como la Organización Internacional del Trabajo. Y por esa razón, nosotros queremos insistir en que para garantizar la estabilidad laboral, pues necesitamos consolidar y recuperar el contrato a término indefinido como regla general. Y
Ello significa que el contrato a término fijo, nosotros en nuestra propuesta original habíamos dicho que tenga como límite 2 años, de Cámara viene que tenga como límite 4 años, y ese sería el margen sobre el cual el gobierno aceptaría, digamos, una decisión sobre esa materia. Por supuesto que también estamos planteando y estamos defendiendo que el despido de trabajadores ocurra por justa causa y no de manera arbitraria como hoy está ocurriendo en el mundo del trabajo. También respaldamos los fueros de salud de prepensionados y abogamos por que la licencia de paternidad y la licencia de maternidad, sobre todo la de paternidad, se mantenga tal como fue aprobada en la Cámara de Representantes. Y en relación con el recargo nocturno, aquí nos metemos en una discusión, no está aquí el senador Lemus, sobre los costos de producción, no solo de la gran empresa, sino de la pequeña y de la mediana empresa. A juicio del gobierno, los costos de producción que afectan el mundo laboral y el tejido empresarial de Colombia no son tantos los costos laborales, sino más bien los costos de crédito, sobre todo la microempresa y la pequeña empresa que están sometidos en muchas ocasiones a las redes del gota a gota porque están excluidos del mercado del crédito, o a los costos de los servicios públicos, valga decir los costos de energía eléctrica, por ejemplo, en regiones como el Caribe colombiano. Eso sí que quiebra a las unidades empresariales micro y pequeñas. Y por esa razón nosotros creemos que lo que tenemos que hacer como Estado es atender, disminuyendo también costos de otra naturaleza, costos de formalización, por ejemplo, y algunos incentivos que permitan que esas unidades estén protegidas sin afectar la calidad y el trabajo digno y decente en esas unidades productivas. Porque a juicio del gobierno, incorporar una excepción para esas unidades productivas, pues hace inane el recargo nocturno que está proponiendo la reforma. Porque como aquí se ha dicho, la mayor cantidad de empleo están siendo generadas por esas pequeñas y medianas empresas. Así que nosotros insistimos en que esa excepcionalidad no se mantenga y que el reconocimiento de horario nocturno y de recargo nocturno, perdón, se mantenga tal como viene en el proyecto original y como fue además acordado en la Cámara de Representantes. Ahora bien, nosotros también abogamos y mantenemos esa posición que el recargo por dominicales y festivos se mantenga en un 100%, como viene de la discusión de la Cámara de Representantes. Nos parece una injusticia, incluso mayor, que castiguemos no solo el trabajo dominical, que bueno, se mantiene en el 100% por lo que aquí han dicho, sino que castiguemos aún más el trabajo en festivo, que es un día que merecen más los trabajadores para compartir con sus familias y para hacer un uso productivo de su tiempo libre. Y finalmente, nos mantenemos en la idea y en la propuesta de los dos personas en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores. Me parece que 1 por 500 es un saludo a la bandera en relación con inclusión de personas en condición de discapacidad. Y ya termino con esto. Pero eso no es, y por supuesto, nosotros estamos planteando de nuevo la necesidad del contrato agropecuario, sobre todo porque en el mundo rural la informalidad y la inestabilidad laboral, sobre todo la informalidad, llega al 83 y al 84%. Estos son los elementos que quisiéramos... espera y termino, señora presidenta. Estos son los elementos que queremos dejar planteados para la discusión antes de que se someta a votación esta ponencia, porque son los elementos que a nosotros nos parecen aceptables en una perspectiva de reforma laboral que garantice trabajo digno y decente en Colombia. Muchas gracias.